ਕਰਾਣੀ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, florida camisa la que llevas. ¿Es Sí. para tu gira de verano? ¿La has empezado ya? He empezado ya, estoy a ver si alguien me financia un viaje a Hawái o algo así y estoy con las camisas. Pero escucha, uno de esos viajes que ahora esconden bajo la apariencia de periodismo vendiendo crónicas de lo que es realmente turismo. No, esta sería... Yo empecé por los calcetines hace muchos años, que me pusieron los calcetines lo más estrambóticos posibles porque así todo el mundo sabe que no te importa no combinar colores. Ya. Y ahora estoy empezando con las camisas. El domingo pasado no te dejé celebrar como correspondía la victoria de es tu equipo, ¿no? Si no recuerdo mal. Siempre confundo los dos. Que juegan en Madrid. No confundes. Nunca sé de cuál eres. El que va de blanco y que pierde poco. Confundo tu afinidad, no a los equipos. Los equipos yo debería ser del Atlético de Madrid por eso, afinidad ideológica. Con los pobres. Y sí, pero bueno, ya sabes que cuando decidí desconstruir a mi padre, dije, bueno, pues mi padre de derechas, yo de izquierdas, él es católico, pues yo no, y cuando llegué al Real Madrid, ahí me paré, porque... Hay que mantener unos principios, ¿no? Hombre, hay cosas importantes. Ahí vamos a empezar. En los próximos minutos vamos a hablar de Oriente Medio, es una zona del planeta que se desangra a causa de cientos de conflictos armados, muchos de ellos yo creo que intencionadamente olvidados. No sé, lo vamos a hacer de la mano de alguien que realmente conoce esa zona, alguien a quien tú nos puedes presentar, Ramón, porque es buen amigo tuyo. Sí, Mikel Estrán, que tiene 20 años menos de los que tengo yo, o sea, tiene unos 42. Está en plena forma, es uno de los periodistas de su generación más activos. Él trabajaba en un periódico con plantilla, vamos, estaba ahí con silla y con mesa en San Sebastián, sí, y decidió que no, que él quería hacer otras cosas. Se fijó un poco, quizás como Enrique Meneses, que dijo, bueno, si llevan 2000 años peleándose no van a parar ahora. Entonces decidió especializarse en Oriente Próximo y extendió un poco a países más complicados como Afganistán y sobre todo Pakistán. Y es en el que se ha estado moviendo durante todos estos años y ahora ha escrito este libro. Este libro que se llama Oriente Medio, Oriente Roto. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Ya tenía ganas de que pasaras por aquí porque nunca te pillamos, siempre estás en algún lugar, no en donde nos gustaría que estuvieras, que es un estudio de radio para contarlo. Bueno, pero eso es muy buena señal, ¿no? Eso es buena señal, y no puedo pasar por el estudio, eso es que estamos trabajando. Además, señal de que se cumple esto que estábamos hablando ahora fuera de micrófono. Decía Ramón que él tiene 20 años más que tú y que ha hecho otro tipo de coberturas informativas. A ti te asombra seguramente ahora pensar cómo se hacía periodismo hace 20 años en comparación a cómo se hace ahora. Tú estás acostumbrado a ir con lo justo. Bueno, sí, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Lo que se hacía antes, lo que se hacía ahora. Por ejemplo, la guerra sigue siendo la misma mierda antes que ahora y los muertos los siguen poniendo los mismos, ¿no? Vamos a hablar de las zonas que tú has cubierto. Miquel, tú cuentas en el libro que tu brújula personal, digamos, siempre ha apuntado hacia allá. ¿Por qué? Bueno, tenía esa inquietud, ¿no? Las ganas de cubrir conflictos, o en muchos casos más que conflictos abiertos, siempre son posconflictos que no terminan de cerrarse, ¿no? Heridas que llevan abiertas tanto tiempo. Y la verdad es que hoy en día, si quieres hacerlo y publicar todos los días o aparecer en los medios todos los días, tienes que irte a Oriente Medio, ¿no? Que es un poco... Estos son la serie de conflictos que aparecen en los titulares. Otros, muchísimos, están abiertos y no aparecen. Pero esta región del mundo ahora mismo es el lugar adecuado si uno quiere hacer este tipo de periodismo. Es un hervidero de conflictos. Entre ellos, exacto. ¿Hay alguno que te haya marcado más que otro? Uno al que siempre quieras volver, de alguna manera. La verdad es que yo vuelvo a todo. Claro, ya no sabes lo que es volver, ¿no? Vuelvo, pero sí, sinceramente, la verdad es que los últimos años que estamos viviendo en Siria están siendo muy intensos,
personalmente y profesionalmente, ¿no? Está siendo todo un reto este conflicto por la cantidad de propaganda que hay por todos lados y también por los riesgos personales que tienes que asumir para poder trabajar. El libro que arranca con una historia que a mí siempre me ha impactado mucho, que seguramente es una de tus heridas, de estas que siempre cuesta hablar, la historia del chaleco. Que estás en Siria, estás cerca de un barrio cercano a Damasco, es una zona de bombardeos, la gente os está enseñando cadáveres y los que contar su historia, y de repente cuando te subes en el coche con otros periodistas, tú eres el único que no lleva chaleco. Sí, y recuerdo la primera vez que superé mis miedos, por ejemplo, para poder ir a Irak en plena etapa de guerra sectaria, contacté con Javier Espinosa, me acuerdo, y le hice una pregunta que no volveré a hacer nunca más, ¿no? Le pregunté, ¿hay que ir a Bagdad con chaleco y con casco? Ya sabes la respuesta. Javier, con lo curtido que está, me imagino. Efectivamente, yo no sé ni cómo osó responder a aquel email, pero lo respondió de forma muy correcta. La verdad es que este arranque en el libro lo tenía muy claro, ¿no? A mí aquello, como dices, es una de las heridas abiertas, me impactó muchísimo aquella mañana. Era la primera vez que el gobierno sirio nos daba visados para poder entrar. Yo desde el principio he optado por el lado oficial, digamos, para trabajar en Siria, y en esa primera cobertura el Ministerio de Información no te recomendaba ir al otro lado, pero tampoco te lo prohibía. El tema es que no sabíamos lo que había en el otro lado. Entonces, en apenas 10 kilómetros de Damasco, los barrios se habían levantado, la gente se había levantado en armas contra el gobierno, y lo que te encontrabas era lo que tú dices, ¿no? Pues combates abiertos en las calles, mucho tiroteo, y yo tampoco iba ni con chaleco ni con casco. Y en el coche pues trabajaba esa mañana, trabajaba con los compañeros del London Times, y Richard Beston, en cuanto vio la cara que tenía, ¿no? Cuando intentábamos salir de aquella zona, él me dio su chaleco, me dio su casco y me dijo, mira, yo tengo una enfermedad terminal, póntelo, pero por favor nunca se lo cuentes a mi mujer, ¿no? Y yo me lo puse inmediatamente. En esos momentos ni piensas en lo que te estaba diciendo. Salimos de allí como pudimos, y después la verdad es que a la tarde nos tomamos unas cervezas y nos dimos unos abrazos, que son ese tipo de cosas que se te quedan para siempre, ¿no? Es un gesto tremendo. Tremendo. El libro hace un poco un recorrido no solo personal, sino también geográfico, por todo lo que tú has hecho en los últimos años. Arrancas un poco en Irán con el terremoto. Allí ves enormes escenas de dolor. Sí, un terremoto físico con más de 30.000 muertos, pero también un terremoto para mí a nivel personal, ¿no? A nivel mental. Aquello me removió todo. Fue una experiencia muy dura, ¿no? El libro lo que intenta hacer es un recorrido geográfico, también cronológico, pero sobre todo lo que he intentado es que sea una especie de crónica de mis crónicas, ¿no? No es una recopilación de cosas que haya ido publicando, tampoco es un diario personal. He tenido que utilizar la primera persona y el presente, violando las normas de estilo que normalmente utilizamos en el día a día, que siempre escribimos en pasado y en tercera persona, y eso yo creo que es lo que más me ha costado, ¿no? Ver mi yo tan expuesto. Sin embargo, yo creo que ahora, viéndolo viendo toda la obra, yo pienso que los grandes protagonistas siguen siendo los hechos y los entrevistados, ¿no? Que era mi obsesión. Bueno, pero yo creo que una de las cosas que caracterizan un poco tu manera de escribir también, Miquel, es que tú en las crónicas cuestionas incluso el sentido de lo que estás viendo muchas veces, ¿no? En el libro también citas, por ejemplo, una pregunta que te hace tu hija, que yo creo que tiene mucho sentido desde su infantilidad, digamos. Cuando tú le hablas de una guerra, ella te pregunta, ¿y esta guerra quién la ha empezado? Que es una pregunta que ya nunca nos hacemos. No, y damos muchas cosas por sabidas, y vamos de expertos por la vida explicando todología y conflictos desde fuera, pero realmente las cosas son mucho más básicas y mucho más esenciales, ¿no? Y las preguntas de verdad, desde luego, me las hace normalmente mi hija, ¿no? Y estas son las que normalmente se quedan sin respuesta. Y de hecho, al terminar este libro, lo que me he dado cuenta es que sigo teniendo en la cabeza muchísimas más preguntas que respuestas. La gente quiere aclarar sus dudas, la gente pretende que se va a leer 300 páginas y va a entender el Oriente Medio, o va a superar los miedos que se están extendiendo ahora mismo por la amenaza del Estado Islámico y los últimos ataques. La gente quiere soluciones, quiere que se le aclaren las dudas, y no se dan cuenta que estamos hablando de un lugar absolutamente impredecible.
Y cuando tienes más respuestas que preguntas te haces tertuliano. A mí una de las cosas que me ha gustado de tu libro es, primero, que es un libro que yo creo que está escrito para muchos niveles, para gente que no tiene ni idea, porque explicas cada cosa, cada personaje que va apareciendo, cada situación, y después tiene humor. Para ser de la Real Sociedad me ha sorprendido. Bueno, sí, es una de las labores más duras que tengo por culpa de gente como tú y de equipos como el Real Madrid y el Barça, que se han convertido en el auténtico icono de este país en el extranjero, ¿no? Te abren, puedes superar puestos de control, citando a Ronaldo o algo así, citando en cuanto ven un pasaporte que pone España, ya a mucha gente se le iluminan los ojos, ¿no? Te preguntan Madrid y Barça, y tienes que guardar ahí el equilibrio para saber qué dices, porque si son de uno o del otro, pues te puede... Esa es literal, te pueden generar problemas. Yo ejerzo el real socialismo y intento predicar el nombre Txuri Urdin, pero la verdad es que cuesta. Y ellos no entienden, además, cómo alguien puede ser de la Real Sociedad teniendo dos equipazos así, ¿no? Y dice, pero ¿cómo nosotros que somos tan del Madrid o tan del Barça, como tú no lo eres, ¿no? No lo entendemos. Claro, te preguntan, pero hay más equipos en España. Exacto, te preguntan y tú les dices, pues sí, somos de la Real y tenemos menos dinero, pero mucho más corazón. Y nos lo pasamos muy bien, además, ¿no? Oye, ¿qué fue de la primavera árabe? Tú la has cubierto entera, en Túnez, en Egipto. En Egipto te pegaron, de hecho. En Egipto la verdad es que hubo una fase de agresiones a periodistas en general, pero no pasó de ahí, ¿no? Fueron agresiones físicas, empujones, igual algunos nos tiraron los pasaportes por ahí. A mí lo que más me dolió, desde luego, fue que me patearan la cámara. Eso no se me olvida. Sobre todo por la factura que tendrías que pagar. Efectivamente, tengo la cámara, la tengo como me la dejaron los hijos de Mubarak, que les llamo yo. Pero sí, la verdad es que la primavera árabe fue impresionante. O sea, para trabajar fue un momento... En mi casa, mi familia seguro que no opina lo mismo, porque yo empecé en Túnez, de ahí volé directo a Egipto, de allí pasé a Libia, sin tener tiempo estábamos ya en el Yemen, después tuvimos que hacer un paréntesis porque ocurrió lo de mataron a Bin Laden en Pakistán, y inmediatamente después ya nos empezaron a dar visados para ir a Siria, con lo cual fue un año frenético. Estuviste en Abbottabad, se llamaba, ¿no? Abbottabad, sí, Abbottabad. ¿Qué te encontraste allí? Pues me encontré una auténtica, diría, una procesión, ¿no? Toda la gente acudía allí. Normalmente este es un sitio muy famoso, está cerca de Islamabad, apenas 60-70 kilómetros, y era el lugar de picnic, donde las familias de Islamabad se iban a hacer el picnic delante de la casa de Osama Bin Laden, por supuesto sin saberlo. Era un barrio de ricos, en teoría, estaba cerca de un cuartel militar. Exacto, estaba enfrente del West Point, pakistaní, ¿no? Y allí desde luego sí que salí con muchísimas más preguntas que respuestas, ¿no? Tú cuando estás en un sitio como este tienes la impresión de estar en el centro del mundo, donde el centro del mundo debería estar. Tienes, o sea, para un periodista de Beasain, de un pueblo como el mío, que sales... Siempre haciendo patria tú, ¿eh? Efectivamente, que me ha tocado, que he pasado por todas las fases de esto, ¿no? Llegar y encontrarte pues abriendo informativos, viendo que es el centro de atención mundial, un sitio como este, y ver que estás allí. Es una sensación indescriptible, ¿no? Él es un periodista que está mucho más cerca, digamos, de los estudiantes o aquellas personas que están con aspiraciones de ser periodistas, porque se van a encontrar un mundo mucho más real. Tú, aparte de escribir, haces televisión. Y no solo en un idioma, haces televisión en euskera y en castellano. Eres un hombre orquesta, porque si no hicieras todas esas cosas no podrías pagarte las coberturas. Desde luego. Cuando empecé hace 12 años me dijeron que era el futuro del multimedia, pero después de 12 años sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo televisión, radio, periódicos. Además ahora estamos muy activos en las redes sociales. Eres muy bueno en Twitter. Damos charlas y ahora encima escribimos libros. Yo no sé qué va a ser lo siguiente, Ramón. ¿Qué vamos a tener que hacer los periodistas? Hay que inventar algo, no lo sé. No queda nada, ¿no? Bueno, nos queda cantar, ¿no? No des ideas. No, pero por ejemplo en Twitter haces cosas, me acuerdo cuando estuviste en Gaza, en la última ofensiva israelí, hacías chat con tus seguidores, es decir, que tienes una enorme habilidad para utilizar las redes sociales en tu favor, y esto es algo que los estudiantes que están como perdidos, que no saben si lo que quieren trabajar en un periódico para estar 12 horas delante de una pantalla copiando y pegando, no, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que ser un poco listos. No, las redes al final sí que te permiten hacer un poco más periodismo de marca, digamos, pero lo que me he dado cuenta después de este tiempo es que al final lo que se valora es el fondo, yo creo, ¿no? En 140 caracteres o en 300 páginas, lo importante es intentar al menos darle algo de poso a lo que estás escribiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas fuera de casa al año, más o menos, en los últimos años?
Bueno, el año este de las primaveras fueron casi 8 meses fuera de casa, pero ahora mismo estoy basado ya en Jerusalén, digamos, la mayor parte del tiempo estoy allí, y es que hoy cada vez se viaja menos. Claro. No, te iba a preguntar una pregunta que hacen mucho los americanos cuando aplican para un empleo, y es: ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿Crees que tendrás ánimo, espíritu y ganas de seguir viendo y presenciando escenas de dolor? Yo quiero seguir en la rueda todo lo que pueda, ¿no? Pero dentro de 10 años me gustaría verme con la energía y la vitalidad, ¿no?, que tiene gente como Ramón, por ejemplo. Con esa visión, ¿no? Con ese no sé, con ese pozo de que le ha dado tantos años de experiencias, ¿no? Lo que odiaría, desde luego, dentro de 10 años es estar contando batallitas, ¿no? Es algo que huyo, y es de lo que he huido también en este libro. No quería un libro más de un periodista contando batallitas, y me encantaría dentro de 10 años seguir en la rueda en la que estoy metido. Pues te deseamos lo mejor, Mikel. Sigue escribiendo. Por televisión no te veo, pero tus crónicas sí que las leo, las leemos muchos. Mikel Ayestarán, el libro se llama Oriente Medio, Oriente Roto. Suerte en el futuro, Mikel, y gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Ramón. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.